Bueno, son las 8:56. Me parece, Diego, que hoy, esta mañana, Radio Suquía se ha transformado casi en una cátedra abierta. ¿Sí? ¿Le parece, Diego? Recién, si pudiéramos hacer una síntesis de la cinta que fue la entrevista con Sandra Pita, la biotecnóloga del CONICET, se la podríamos mandar a Milei para que no hable huevadas al respecto. Don Milei, usted es candidato, un tipo serio, que supuestamente aspira a conducir los destinos de este país. Y en ese tema me parece que la ha pifiado. Así que guárdeme esa cinta, se la vamos a mandar a Javier Milei o a la gente de Milei acá en Córdoba. Dicho sea de paso, ¿le da bola a Milei a los que están acá en Córdoba o no? Eso no lo sabemos, ¿no? A Eiben y a todos esos, a Bornoroni. ¿Le dará alguna cuota? Bueno, eso queda en la duda. Y la otra lección de esta mañana la vamos a dar con Alfredo Blanco, economista, que siempre consultamos, porque alguien nos preguntó, expliquen cómo fue aquello del peso argentino. Cuando pasamos del plan austral, pasamos de los australes, pasamos a los pesos, le quitaron de un saque 4 ceros, le habían quitado, ¿no? Bueno, y ahora se está hablando de lo mismo, ¿viste? Que dice, le van a quitar 3 ceros a los pesos. Y digo, bueno, para esto hay que hablar con un economista. Dije, bueno, hablemos con Alfredo Blanco. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Lalo? Bien, muy bien. A ver, de manera sencilla, aquello que ocurrió, ya no me acuerdo. 91. 91. Claro. ¿Cómo fue? 85. 85. El Australia fue el 85, perdón, sí, 91 la convertibilidad, la crisis, sí. Exactamente, bueno, sí. Contanos. Sí, bueno, fue junio del 85, pongamos un poquitito de contexto histórico, digamos. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta, digamos, hasta 1975, Argentina tuvo una inflación promedio anual del 30%, con muchas variaciones, pero promedio 30%. 30%, bien. En 1975, en junio, se produce este hecho que todos recordamos con el nombre del ministro, el Rodrigazo. Sí. Hay una devaluación muy fuerte, se disparan los precios, y entre 1975, junio, y junio de 1985, Argentina tuvo todos los años inflación de 3 cifras. Esta situación que llegó, bueno, en 1900, y en el medio tuvimos una guerra en 1982, ¿no es cierto? Claro, sí. Asume Alfonsín en el 83. El ministro de Economía era una persona amiga de Alfonsín, Grispun, sí. Pero que no logra, digamos, domar el potro de la inflación, digamos así. Sí. Y en febrero del 85, y allá llego a la Austral, digamos, en febrero del 85, no recuerdo exactamente la fecha, Alfonsín, bueno, tiene que desprenderse de su amigo, que era Grispun, y lo convoca para el Ministerio de Economía a Surruil. Sí. Surruil, entonces, es quien en junio del 85 anuncia, ya con antelación, Alfonsín había hablado a los argentinos diciendo entramos en una economía de guerra, porque las dificultades obviamente con la inflación no se podían contener, y en junio del 85 la inflación llegó a ser, no recuerdo exactamente, pero debe haber sido 29% en un mes. Sí. 29, 30% en un mes, que es junio. Durísimo. Y entonces Surruil anuncia lo que se conoció como el Plan Austral, sí, que consistía en quitarle los ceros que vos mencionaste al peso argentino, bien, hacer una reforma monetaria, la nueva moneda iba a ser el Austral. Esta digamos, decisión tenía algunos componentes de lo que se suele llamar de plan de estabilización ortodoxo y algunos de planes de estabilización no ortodoxos. A ver, decía, vamos a reducir drásticamente el déficit fiscal, vamos a poner un tipo de cambio fijo, es decir, hay una devaluación, entonces el dólar pasa a tener un valor fijo que era 0,80 australes. sí. Vamos además a sacarle, y esto era lo más heterodoxo, el componente que los economistas llamamos inercial de la inflación. ¿Qué es lo que es eso? Que cuando la inflación es muy alta, empieza a haber mecanismos de indexación, claro, al margen de las decisiones que tome el gobierno. Si alguien tiene que comprar algo en cuota, le van a decir, bueno, lo vamos a ir indexando, o vamos a indexar el alquiler, o vamos, en fin. Sí. Y entonces lo que se hizo fue aprovechar ese cambio de moneda para hacer una cosa que se llamaba desagio. Es decir, se le quitaban a los contratos a futuro
las cláusulas de indexación. Claro. Bueno, hubo otras medidas, pero lo concreto fue que el Austral se lanzó en junio con una inflación que estaba en torno al 30% y llegó a diciembre con un éxito muy grande, con una inflación en torno al 1% y sin que hubiera habido recesión. Ese fue, claro, digamos, fue tan notable el logro que tuvo en el corto plazo que de hecho en el 85 hubo elecciones intermedias que las ganó el oficialismo, ¿no? Claro. Qué bien explicado. Mencionaste como al pasar el Rodrigazo. Hay gente que nos pregunta todos los días, todas las mañanas, ¿esto se parece al Rodrigazo? Bueno, lo que pasa es que la economía es muy difícil que se repitan situaciones, ¿no es cierto? Pero, digamos, a ver, busquemos alguna similitud. El Rodrigazo fue en 1975, el gobierno había asumido en 1973, durante no recuerdo si fueron 45 días, el presidente había sido Cámpora, sí. Después fue a renunciar, vinieron elecciones, asumió el general Perón. Sí. Se mantuvo desde mayo desde el año 1983 se mantenía un ministro de Economía que era un empresario, que era Bert Helbar. Sí. Helbar intentó con muchos controles, hubo una frase que fue famosa que él le llamó "vamos a la inflación cero", que era con controles administrativos del precio, digamos, pero eso fue acumulando tensiones. Y llegó un momento, cuando se va Helbar, asume Celestino Rodrigo, la presidenta era ya la que fue la primera mujer presidenta de la Argentina, María Estela Martínez de Perón, sí. Isabelita, como le llamaban en esa época, y Rodrigo es designado ministro. Hay una famosa situación que se plantea cuando trata de hablar con los gremialistas, la presidenta. Bueno, lo concreto es que entonces Rodrigo dice, no, esto no se toleran más esto, y se provoca una devaluación muy grande, una devaluación muy drástica, que disparó inmediatamente una resistencia y un reclamo de la CGT por ajustar los salarios en una paritaria que la presidenta finalmente no homologó. Bueno, se entró en un proceso de descomposición política gravísimo, sí. Y la figura presidencial realmente perdió totalmente poder político, ¿cierto? Sí, bueno, el Rodrigazo fue eso, fue una devaluación muy drástica, como toda devaluación tiene, en el caso de la estructura económica argentina, dos efectos que con mayor o menor intensidad siempre se verifican. Primer efecto, sí. Bueno, lo estamos viviendo esta semana, Lalo, cómo pasa precios parte del aumento en el tipo del cambio, ¿no? Los economistas suelen llamarle eso pass-through, es decir, cómo pasa a los precios la devaluación. Y el otro efecto que tiene es que en la medida en que pasa los precios y los salarios no pueden acompañar igualmente el aumento de precio y hay pérdida de poder de compra, como la demanda agregada de la economía es más o menos 70-80% consumo, caen los niveles de consumo y la economía profundiza o entra en una fase recesiva, digamos, es decir, cae el nivel de actividad de la economía. Claro. Bien, pues, o sea que, digamos, si es por la devaluación de siempre la imagen... hay similitudes. Por ejemplo, ahora tenemos la similitud que la economía claramente va camino a ha caído el nivel de actividad, claramente ha pasado a precio, claramente hemos tenido una devaluación muy fuerte, ¿no es cierto? La devaluación del lunes del tipo de cambio, obviamente es algo que estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional y que el ministro de Economía, Massa, como a su vez es candidato, dijo, bueno, lo haremos después que pasen las primarias. Y es lo que hizo, digamos. De acuerdo. Alfredo, muchas gracias como siempre por tu aporte. No, al contrario, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Chao, chao.